Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a trabajar algo muy interesante en ecuaciones diferenciales, que son las ecuaciones diferenciales lineales homogéneas. Las formas generales de este tipo, a sub n, la enésima derivada de y, más a sub n menos uno, la n menos 1 derivada de y así hasta tener a sub 2, la segunda derivada de y, más a sub uno, la primera derivada, más a sub cero y normal, igual a cero. ¿Ok? Entonces, el ejemplo más sencillo que tenemos es el caso de una ecuación de y' menos y igual a cero. Ok, pongámosle de paso una condición inicial que y0 sea igual a uno. Y esto va a resultar que y' es igual a y si, bueno, si la resolvemos, una ecuación separable, pero la respuesta es que y es igual al exponencial de t. ¿Ok? Pero tratemos de hacer un caso un poquito más general. ¿Qué pasa si nosotros tenemos a sub 1 y' más a 0 y igual a cero? Bueno, nuevamente vamos a tener una ecuación separable, vamos a tener que y' es igual a menos, ejemplos, vamos a tener que y' es igual a menos a 0 sobre a1 por y. Y ahí separamos, vamos a tener 1 sobre y por y' es igual a esta constante menos a0 sobre a1. Ahora podemos integrar ambos lados con respecto de un parámetro s, de 0 hasta t, y vamos a tener que del lado derecho tenemos la derivada sobre la función, que eso es un logaritmo, y vamos a tener eso de 0 hasta t. Y el otro lado, pues vamos a tener una constante integrada con respecto de una variable, pues eso nos va a dar t. Bueno, de la izquierda, aplicando propiedades de logaritmo, vamos a tener, perdón, no es y', vamos a tener y sobre y0 es igual a menos a sub 0 sobre a1 t. Y de aquí, aplicando la inversa del logaritmo, la exponencial, vamos a tener que y es igual a un y0 por la exponencial de menos a 0 sobre a1 por t. Ok, entonces la atención la quiero centrar en este momento en esta cosa de aquí, en el coeficiente que acompaña t, en el exponencial, menos a 0 sobre a1. Si yo llamo, por ejemplo, el polinomio p de lambda igual a 1 lambda más a 0, pues claramente el coeficiente es la solución de ese polinomio. ¿Y ese polinomio de dónde sale? Pues de tomar los coeficientes que acompañan a mi ecuación diferencial. Si se dan cuenta, tengo a sub 1, y aquí como tengo la primera derivada, le he puesto lambda a la primera. Y aquí como no tengo ninguna derivada, sino que tengo la función a sub 0 y, pues he puesto a sub 0 lambda a la 0, que sería la 1. Perdón. ¿Ok? Entonces, este lo llamamos el polinomio característico, el polinomio asociado a la ecuación diferencial homogénea lineal. Entonces, ¿para qué queremos estudiar este polinomio? Si tenemos el caso general, supongamos, sin perder de la generalidad, que a sub n es 1, porque si no es 1, bueno, no tiene que ser 0. Entonces, si no es 1, lo divido todo para 1 y me queda, perdón, lo divido todo para sub n, ¿verdad? Ok, entonces vamos a suponer que eso n es igual a 1, entonces vamos a tener la enésima derivada de y más a sub n menos 1, y a la n menos 1, y así mi ecuación es bastante similar, pero solamente por simplificar la notación. Entonces, estudiaremos el polinomio p de lambda igual a lambda a la n más a sub n menos 1 lambda a la n menos 1, así hasta
2 lambda al cuadrado más a sub 1 lambda más a sub 0. Ahora, ¿por qué estudiamos este polinomio? Pues si recordamos del álgebra lineal, que el objetivo nuestro es las herramientas del álgebra lineal, aplicarlas a, a la resolución de ecuaciones diferenciales. Pues tomando D como tomar la derivada con respecto de t, este operador, pues P de D aplicado a y va a ser equivalente a y a la n. Bueno, para los que no conozcan qué significa aplicar el operador, voy a mencionarlo aquí. Esto es d a la n más a sub n menos 1 d a la n menos 1 más a sub 2 d al cuadrado. O sea, d al cuadrado significa aplicar dos veces el operador. A sub 1d más a 0, y como no aparece d, le ponemos la identidad. Entonces, tomando esto, la ecuación se convierte, es equivalente a P de D de y igual a 0. Ahora, ¿para qué busco esto? Pues tomemos lambda sub j, una raíz real de P. Ya vamos a ver el caso complejo. Si lambda j es una raíz real de P, pues yo puedo expresar a P de lambda como un Q de lambda por lambda menos lambda j. De esta forma, P de D va a ser igual a Q de D por D menos lambda j por I. Y eso significa que P de D aplicado a Y va a ser a Q de D por D menos lambda j I aplicado a Y. Q de D aplicado a D menos lambda I de Y, D aplicado a Y. Ahora, algo que no he mencionado, pero es interesante, que les invito a que lo estudien en el álgebra lineal, es que eh, aplicar un polinomio a un operador, eso es conmutativo. O sea, yo podría poner primero Q de D y luego aplicarle D menos lambda JI, o aplicar D menos lambda JI y luego aplicar Q de D. En fin, entonces tenemos aquí esta situación. Entonces, note que si Y pertenece al núcleo de D menos lambda JI, ¿qué va a pasar? Pues significa que D menos lambda JI aplicado a Y es igual a 0. Y entonces aplicando Q de D menos lambda JI de Y va a ser igual a Q de D aplicado a 0, pero cualquier operador manda el 0 al 0. Entonces eso me da 0, pero esto va a ser P de D aplicado a Y. Entonces, si Y pertenece al núcleo de este operador gracioso que tenemos aquí, D menos lambda JI, entonces Y va a ser una solución. Entonces, si encontramos estas raíces, nosotros podemos encontrar espacios que generen soluciones. ¿Ok? Entonces, pues preguntémonos, ¿quién, ¿quiénes están aquí? ¿Quiénes están en ese núcleo? En el núcleo de D menos lambda JI. Pues significa que D menos lambda JI aplicado a Y igual a 0. En otras palabras, Y' menos lambda J, Y es igual a 0. Y eso sabemos que nos da Y es igual a un Y0 por E a la lambda JT. De aquí ya tenemos quiénes están aquí. Son todos los múltiplos de estas funciones.
¿Ok? Entonces ya tenemos un paso. Si tenemos raíces, ¿ok?, los polinomios, por ejemplo, si tiene n raíces, porque la ecuación diferencial es de orden n raíces distintas, entonces tengo n soluciones distintas, si todas son reales, ¿no? Por supuesto. Tengo n soluciones distintas que serán constante por exponencial de lambda a t, por t. Sin embargo, ¿qué pasaría cuando, por ejemplo, si lambda sub j tiene multiplicidad m sub j? Si pasa esto, pues, claro, lambda j sigue siendo un real, pues p de lambda va a ser igual a q de lambda, que multiplica a lambda menos lambda j a su multiplicidad mj. Y entonces nos preguntamos lo mismo, ¿qué pasa cuando aplico el operador, cuando aplico el polinomio al operador? Pues me quedará q de d por d menos lambda ji a la mj. Y aquí me falta especificar que q de lambda j es distinto de cero porque mj es la multiplicidad. ¿Ok? Ok, entonces p de d es igual a q de d por d menos lambda ji a la mj. Entonces, nuevamente nos preguntamos, p de y es igual a cero. Entonces, vamos a buscar si y está en el núcleo de d menos lambda ji a la m sub j. Entonces, p de y va a ser igual a cero. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quiénes están ahí? ¿Qué hay? En el núcleo de d menos lambda ji a la mj. Pues sabemos que, por ejemplo, e a la lambda jt vive ahí. Pero si recordamos del álgebra lineal, ¿qué son estos espacios? Se, se parecen bastante a los vectores propios generalizados. ¿Okay? Entonces vamos a resolver la siguiente situación. Pues vamos a pedirle que d menos lambda j y para que sea un vector generalizado, por ejemplo, de orden 1, aplicado a un x, a una función x, que eso sea igual a un elemento del núcleo de d menos lambda ji, que sería en este caso a la lambda jt. Entonces, queremos resolver esta ecuación diferencial, pero es bastante sencilla. ¿Ok? Entonces, aplicando el operador me queda x' menos lambda j de x es igual a e lambda j de t. Ahora, del lado izquierdo yo tengo algo bonito y del lado izquierdo tengo una función. ¿Okay? Entonces yo puedo aplicar el método del factor integrante. En este caso el factor integrante, oh sorpresa, va a ser algo bonito porque aquí tengo una constante, va a ser e a la menos lambda j de, por t. Entonces, de un lado me va a quedar mu x' más mu prima x igual a e a la menos lambda j de t por e a la lambda j, eso me da 1. Del lado izquierdo voy a tener mu por x, la derivada de esto, igualado a 1. ¿Okay? Ahora aplicaré la integral en ambos lados, de 0 hasta t, con respecto a un parámetro s, una variable muda s, y la de izquierdo pues voy a tener
mu por x menos mu de x 0, que sería la condición inicial, pero la condición inicial del factor integrante es 1, ¿verdad? Porque es e a la 0, y la condición inicial de x, pues llamamos la x0. Entonces va a tener aquí x sub 0. Y eso va a ser igual a t. ¿Ok? Entonces vamos a tener que mu de x va a ser igual a t más una constante x0. ¿Ok? Y ahora deshago el factor integrante y me va a quedar que x va a ser igual a t por e a la lambda j de t más x0 e a la lambda 0 de t. Ahora, perdón, lambda j de t. Ahora, si recordamos cuando resolvíamos eh, para encontrar los vectores propios generalizados, siempre nos quedaba a veces repetido eh, un múltiplo de un vector propio. ¿Okay? Que en este caso nos quedó esto, nos quedamos aquí x0 lambda j de t. Y lambda j de t es un vector propio. Es decir, esto está en el kernel, pero más que estar aquí, está a la lambda, perdón, a la mj. Entonces, como esto está aquí y esto está ahí, como el núcleo de una transformación es un pero es un subespacio vectorial, pues puedo hacer la resta de los dos y voy a tener que la diferencia más x0 e a la lambda j de t es menos x0 e a la lambda j de t. Eso es igual a t por e a la lambda j de t. Y eso va a estar en el núcleo de este operador. Entonces, dense cuenta que ahora a la función que yo tenía antes, e a la lambda j de t, ahora ¿quién está en que es un vector propio de orden 2, digamos? Pues t por e a la lambda j de t. Es decir, le hemos multiplicado por t. Que algunos siempre les dicen simplemente, si la raíz se repite, lo multiplican por t tantas veces hasta encontrar. Entonces, esto es lo que estamos justificando, básicamente. Okay. Si nosotros tenemos e a la lambda j de t como una solución, multiplicándolo por t a la lambda j de t también es una solución. De hecho, podríamos especificar aquí que pertenece al núcleo de orden 2. Entonces yo podría seguir hasta tomar que t a la, por ejemplo, mj menos 1 e a la lambda j de t, eso va a estar en el núcleo de d menos lambda j de i a la mj. ¿Y ahora qué pasa con t a la jm más 1? Son linealmente independientes, también va a estar en el núcleo, pero de mj más 1. Y como está en el núcleo de mj más 1, no va a pertenecer, no va a ser cero a, al PDD, que es lo que nos interesa. Nos interesa este señor PDD, resolver PDD. Y PDD no es igual a un QDD de menos lambda J de I a la MJ más 1. Porque si fuese también una solución, entonces sería mayor el orden o la multiplicidad de lambda J. ¿Ok? Entonces, si todos fuesen reales, si todos los lambda J fuesen reales, yo podría decir, bueno, que PDD es igual, perdón, llamemos, llamemos a B
como el conjunto de todas las y, todas las funciones continuamente diferenciales de orden n, que van de los reales a los reales, tales que p de d sea igual a 0, pero p de d aplicado a y es igual a 0. Entonces, este conjunto es un espacio vectorial y de hecho es la suma de los núcleos de estos operadores. La suma directa. Y así hasta, no sé si tenemos eh, m raíces, pues no, m ya usé, entonces pongámosle r raíces hasta lambda r a la m sub r. Y la suma de todas estas cosas, pues obviamente me da n, que es el orden de la ecuación diferencial. Y esto básicamente, si todas las raíces son reales, pues vamos a saber que el, el espacio de las soluciones tiene dimensión n. Entonces, si nosotros tenemos una ecuación diferencial homogénea de orden n, donde todos los valores propios, llamémoslos, ¿verdad? De la ecuación son reales, entonces vamos a tener n soluciones linealmente independientes. Eso es un resultado muy fuerte y muy importante. Pero ¿qué pasa cuando no son reales? Pues hay un teorema muy interesante acerca de polinomios, es que siempre, de reales, que las raíces complejas siempre son conjugadas. O sea, siempre van por conjugados. Entonces, vamos a ver qué pasa. ¿Y si lambda j, sí, lambda j es complejo? Si ese valor propio es complejo. Pues bueno, supongamos que lambda j es igual a más b por i. Entonces sabemos que también existirá un lambda i, un lambda k, que va a ser el conjugado. Entonces, de hecho, vamos a tener también que un lambda k va a ser igual al conjugado, que es a menos b por i. Y de hecho, eh, el polinomio lo podemos expresar de la siguiente forma, ¿no? Si tenemos lambda menos lambda j por lambda menos lambda j conjugado, pues vamos a tener lambda al cuadrado menos lambda j más lambda j conjugado más lambda j por lambda j conjugado. Pero esto no es más que la norma, perdón, aquí lambda. Esto no es más que la norma del complejo al cuadrado. Y aquí tenemos la suma de los dos complejos. Esto me queda menos 2a lambda más la norma que sería a al cuadrado más b al cuadrado, ¿verdad? Sí, la norma al cuadrado que sería al cuadrado más b al cuadrado. Ese sería digamos que el factor o el espacio que hay que estudiar. Tendremos que estudiar el núcleo de d al cuadrado menos 2 al d más al cuadrado más b al cuadrado. Que es algo complicado. Entonces, lo que vamos a estudiar es lo que se llama la complexificación, porque nosotros estamos trabajando con funciones reales. Entonces, no podemos darle números complejos y decir que esa es la solución. Pero lo que vamos a hacer es justificar que sí podemos, porque al final se van a desaparecer los números complejos. Bueno, es alguna de las maneras. Entonces, como ya vimos hace un momento,
Si pasamos al mundo de los números complejos, lo complexificamos el problema, vamos a tener que, las soluciones van a ser e a la lambda j de t y van a ser e a la lambda j conjugado de t. Van a ser soluciones de la ecuación. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente transformarlo de alguna manera que nos convenga. Pues si tenemos e a la lambda j, eso va a ser e a la a más bi, y esto por t. Y de acá vamos a tener e a la menos bi por t. Ajá, entonces vamos a tener de un lado e a la a por t y de otro lado vamos a tener e a la a por t también, pero e a la menos b i por t. O podemos reescribirlo como menos i b t y de acá vamos a tener e por exponencial de i b t. Entonces tenemos aquí dos soluciones linealmente independientes. Entonces vamos a considerar la suma de estas dos que nos va a dar. Bueno, pues la suma de las dos va a ser, pongámosle aquí x1 y x2. x1 es igual a la perdón, exponencial de a por t por, aquí voy a hacer una factorización y voy a tener e a la ib por t más e a la i menos i por b t. Y aquí, utilizando la famosa, perdón, la suma de las dos, x1 más x2, usando la fórmula de Euler, vamos a tener que esto es dos veces coseno de b por t. Y ya, entonces como es una constante, que es una solución, entonces vamos a tener que, si le dividimos para 2, entonces e a la a por t por el coseno de bt es una solución, es una solución. Y haciendo algo similar, ahora consideramos x menos x2, x1 menos x2, bajar e a la a t, menos menos es más, 2 y seno de b por t. Entonces eso significa que e a la a t seno, oye, aquí me confundí también, bueno, seno de b por t también es una solución. También es una solución. Y si estos valores propios tienen un orden mayor, es decir, que este polinomio aparece varias veces, polinomio, llamémoslo, llamémoslo S de lambda. Entonces, si aparece varias veces este S a una multiplicidad, pues haciendo algo similar, vamos a tener que si lambda j tiene multiplicidad mj, pues entonces hay que estudiar el núcleo de esta cosa, de S, de D a la MJ, ¿ok? Pero el núcleo de esta cosa, pues es como estudiar lo que hicimos hace un segundo. Entonces tenemos que igualar D menos lambda J
Bueno, no exactamente eso, sino que tenemos que igualar el polinomio aplicado a un x y eso igualarlo a una de las funciones que ya tenemos en el espacio propio, que sería o esto, e a la a por t, coseno de b por t, y vamos a tener que igualar también a ese de x, e a la a t, seno de b por t. Y vamos a llegar a algo similar. El hecho de que si tiene esta multiplicidad, entonces vamos a tener que e a la t multiplicado por t, multiplicado por coseno de b por t, también es una solución distinta. ¿Ok? Y así lo hacemos hasta tener estas dichosas multiplicidades. Y así nuevamente, si... Bueno, aquí va a ser un poco distinto el conteo, porque este espacio nos va a dar 2mj, este es de dimensión de este espacio, nos va a dar dos, porque contamos las del coseno y las del seno. ¿Okay? Entonces, esos serían todos los casos. Tenemos raíz real repetida, raíz compleja y cuando la raíz compleja también se repite. ¿Okay? Entonces, ¿qué hemos aprendido? Que si tenemos una ecuación diferencial de orden n, vamos a tener n soluciones linealmente independientes. ¿Y cómo las encontramos? Pues simplemente tenemos que resolver este polinomio. ¿Sí? Tenemos el polinomio, calculamos sus raíces y encontramos los elementos de aquí, de estos espacios generalizados a la mj. ¿Sí? Entonces, mi trabajo aquí ha terminado por hoy. Entonces, les recomiendo que puedan resolver o revisen ciertos ejercicios donde bueno, tienen una ecuación diferencial lineal homogénea y encuentran todas las soluciones, ya según saber que sean distintas, linealmente independientes. ¿Okay? Y esto para que nos va a servir más adelante, pues cuando estudiemos, por ejemplo, variación de parámetros, vamos a necesitar eh, las, las soluciones de la homogénea para construir la solución de la ecuación diferencial, la solución particular básicamente. Y listo, entonces hemos terminado por hoy, espero que les haya gustado y también les recomiendo que hay un tema muy relacionado que son las relaciones lineales homogéneas de recurrencia, donde en lugar de ser una función sobre los reales, es una función, eh, por ejemplo, la sucesión de Fibonacci, que tenemos f de n más 2 igual a f de n más 1 más fn. Nosotros podemos echar el polinomio característico de esa relación de recurrencia para encontrar la fórmula cerrada, que es algo muy interesante que en otro canal les dejé un link en la descripción para que lo puedan revisar. Y ahí sí, hemos terminado por hoy. Hasta luego.